Bueno, el tema de hoy va a ser altar, ambiente y ámbito. Altar, ambiente y ámbito. El pastor Alfonso y Eder por ahí han estado hablando de lo que son los altares, la presencia de Dios, y lo que buscamos es la presencia de Dios. Muchas veces nos cuesta mucho trabajo entender qué es la presencia de Dios en nuestras vidas. A veces venimos a la iglesia y pensamos que aquí es vivir la presencia de Dios, pero déjenme decirles algo: la presencia de Dios la debemos de vivir donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, donde quiera que pensemos. Ahí tenemos que vivir la presencia de Dios. Cuando uno vive apartado de la presencia de Dios, la consecuencia es muerte, separación, te pierdes, traes en la cabeza muchas cosas que te dan vuelta. Normalmente recordemos que el enemigo siempre viene a confundirnos. Si tú ahorita traes pensamientos de qué voy a hacer, por qué no lo hice, para qué le dije, déjame decirte algo: le has dado solamente oídos a Satanás, porque Dios no viene a confundirte, Dios viene a traerte claridad a tu vida. Cuando uno escucha a Dios, dice: ¿a dónde voy a caminar? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a dejar de hacer? ¿Hacia dónde me voy a mover? ¿Qué es lo que sigue, Señor? Pero cuando en tu cabeza está ¿por qué lo hice? ¿Para qué le dije? ¿Por qué fui? ¿Para qué me moví? Es porque entonces no estás escuchando la voz correcta. Eso espero que te dé más claridad para que cuando en tu vida estés caminando sepas a quién estás escuchando. A veces me preguntan: ¿cómo sé que estoy escuchando la voz de Dios? La voz de Dios trae paz, trae descanso, trae claridad, no trae confusión. Si todo esto es lo contrario, no estás escuchando a Dios. Las cosas de Dios no son lógicas necesariamente. A veces son las más ilógicas e incongruentes para nuestra forma de ver y de visualizar. Pero esto, ¿cómo lo podemos aterrizar en nuestra realidad? Mediante altares de adoración, mediante ambientes de adoración y mediante ámbitos de gloria de parte del Señor. Y lo primero que quiero que veamos es Génesis 8, 20 y 21. Si alguien lo tiene, no me diga amén, porque yo lo voy a leer. Génesis 8, 20 y 21. Génesis está al principio de tu Biblia. Ahí ábrela y es el primer libro, Génesis, capítulo 8, versículos 20 y 21. Y dice lo siguiente: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Aquí hay una revelación poderosa. En medio de tu altar puede haber revelación. Y aquí lo que yo puedo ver es que en un altar puedes tocar el corazón de Dios. Noé, cuando hizo el altar y hizo el holocausto, estaba tocando el corazón de Dios, y Dios después de eso inmediatamente hizo una promesa, pero dice: y percibió Jehová olor grato. O sea, en los altares Dios percibe un olor grato, una fragancia que a él le gusta. Y continúa diciendo: y dijo Jehová en su corazón. Movió el corazón de Dios la ofrenda de Noé, y dijo: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre. Wow. En los altares de adoración podemos mover el corazón de Dios. Qué importante es hacer un altar. Qué importante es hacer un altar de adoración. Qué importante es entender que en el altar es donde quieres mover el corazón de Dios. Levanta un altar. Ahorita vamos a ver qué es un altar. No vayan a saber: sí, yo ya tengo mi nichito, ahí lo voy a meter. No, ahorita le explicamos qué es un altar. Sí, luego a veces nos confundimos. Y en este versículo es impresionante ver cómo Dios se revela a sí mismo y nos dice: ¿quieres mover mi corazón? Levanta un altar de adoración. ¿Cuántos creen que no lo soy el Señor? A veces, cuando oímos más al diablo, puedo asegurarles que muchos levantarían la mano de que creen que el Señor no los oye, pero es porque no levantas un altar de adoración. Dios dice: puedes mover mi corazón, puedes cambiar mi palabra de juicio por una palabra de amor, de segundas oportunidades, de terceras, de cuartas y de las que necesites. Es importante entender que Dios está atento de una forma directa
directa. Si vemos el versículo de Génesis con el altar de Noé, Dios estaba atento de una forma directa al altar. Olor fragante percibió el Señor. Dios está atento al altar que tú levantes, así como está atento a que no levantas altares. Dios en todo tiempo está listo para percibir el olor fragante de tu altar. En cada momento, en donde hagas el altar, en el lugar donde estés, Dios está listo. Pero Satanás no desea que el pueblo de Dios, que tú como persona, tomes la iniciativa de levantar altares, y menos en tu hogar. Satanás está siempre vigilante de que no levantes altares, porque Satanás entiende el poder que hay en un altar de adoración. Todos deberíamos de levantar altares en nuestras casas, en nuestras oficinas, en tu caminar diario a donde vayas. Porque mira, ahora déjenme definir qué es un altar. Altar es un lugar de sacrificio. La Biblia nos habla normalmente de tres tipos de altares o materiales con los que se construye: de roca, de tierra y de madera. Madera cubierta normalmente de bronce, ¿sí? Pero lo que se cubría de bronce era la madera. Pero normalmente son los tres materiales que los altares se hacían: roca, tierra y madera cubierta de bronce. También altar significa lugar alto, un lugar alto para hacer la ofrenda, el sacrificio. Ahora, normalmente la mayor de los altares que van a ver en la Biblia, no todos, pero la mayoría que se hablan en la Biblia son altares de piedra, de roca. Y podemos ver varios ejemplos en Jueces, ahorita no los vamos a leer, pero si quieren apúntenlo, puedes ver ahí un ejemplo en Jueces 13, 19 al 20, o con montones de piedra como el que levantó aquí en Génesis 8, 20 Noé. Si lo acabamos de leer, puedes ver: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó todo animal y ofreció holocausto en el altar. Antes de eso dice que lo construyó de piedra. Ahí lo podemos leer. Podían servir. Las piedras, a veces creemos que un altar tiene que ser muy elaborado, o no sé qué pensarás, pero aquí dice que el altar era de puras piedras, y encima de las piedras fue donde Noé sacrificó. Hay algunas excavaciones históricas que han hecho los científicos, que han revelado los altares. Cuando hacen la excavación, está el altar hecho en la tierra, con una zona cóncava por donde fluía la sangre. Son altares de tierra. Un altar puede ser de tierra. Acompáñenme a Éxodo, fíjense lo que habla aquí del altar. Éxodo 20. Éxodo 20, 24 y 26 al 26. Le está dando una instrucción a Moisés después de que le dio los 10 mandamientos, y le dice en Éxodo 20, 24: altar de tierra harás para mí. ¿De qué es el altar que pide el Señor? De tierra. Y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciera que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. ¿Dónde nos va a bendecir el Señor? En el altar. Y si me hicieran altar de piedra, dice, también hay altares de piedra. Si me hicieran altar de piedra, no las labres de cantería, porque si alzaras herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto con él. Ahí hay más revelación en el sentido. La tierra tipifica, cuando el Señor te va a hacer más sentido. La tierra tipifica, tú y yo, ¿de qué somos? ¿De qué nos hizo el Señor? Y a la tierra vamos a regresar, del barro, ¿cierto? Por eso el altar que pide el Señor es de tierra, un sacrificio vivo. Cuando viene el nuevo pacto con Cristo, esta revelación que vemos en Éxodo y de los altares que pide el Señor se hace carne cuando conocemos a Cristo en el nuevo pacto, y entonces tú y yo somos esos nuevos altares de tierra, donde dice que veremos bendición, ¿cierto? Y luego dice: cuando hagas altar de piedra, no lo labres. Lo que dice el Señor: ven como tú eres. Sé como tú eres, sé auténtico, no vengas maquillado ni transformado, no vengas siendo quien no eres, no vengas a dar algo de lo que tú no eres. Por eso dice que las piedras sean sin meterles mano, porque dices, bueno, ¿y qué tiene que las labren o no las labren? Dios quiere las cosas como son, auténticas. Dios quiere que tú vayas delante de Él auténticamente como eres. Cuando venimos a esta iglesia, lo que buscamos es levantar un altar de quien tú eres. Tú eres bien recibido aquí por quien tú eres, por cómo eres. No buscamos ni nos interesa conocer a alguien que tú no eres. ¿Por qué? Porque entendemos esto: si tú y yo somos quien somos,
Vamos a poder levantar altares auténticos donde el Señor va a venir a traer bendición, donde va a poder salir olor grato. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿A alguien se le ocurre cómo construir un altar de adoración en nuestro hogar, en nuestra casa? ¿Con alabanza? ¿Alguien más? Oración, leyendo y orando, devocionales. Ahora, todas esas son muy buenas y de hecho es parte de algo, otra. Exactamente, también. Con nuestro vivir día a día. ¿Quién más? No necesariamente, porque ahorita vas a entender por qué no necesariamente, pero está bien que me comentes esto. ¿Tu hija? Por supuesto que sí. Ahora fíjense, normalmente venimos de una cultura donde oímos altares y te imaginas ahí a la flor de cempasúchil, ¿no? Nos imaginamos, pero el altar que habla la palabra con el Nuevo Testamento es un altar, dice, de sacrificio, de tierra, de roca. No sé si por ahí recuerdas que en Pedro, que ahorita les digo bien el versículo, aquí lo traigo, dice que tú y yo somos piedras vivas. O sea, el altar es de tierra, de piedra y de madera. La madera habla de la humanidad del ser humano. Y cuando dice que es recubierta de cobre, como el altar que le pide después a Moisés que hagan para el tabernáculo, ese cobre es firmeza en el Señor. Entonces, el altar que debemos de hacer en nuestra casa, lo primero que tenemos que tener conscientes, tenemos que tener claro, es que si vamos a levantar un altar, ¿es para qué? Para invocar el nombre del Señor. No es para quedar bien con nadie. El altar es para invocar el nombre del Señor. Edificar un altar, escúchame esto y apunta. Cuando tú edificas un altar, estás cumpliendo tu llamado. Tu llamado. Cuando uno edifica un altar, está cumpliendo su llamado. Y cuando ese altar se consagra a Dios, entonces se convierte en un propósito en específico. Otra vez, cuando tú levantas un altar, estás acudiendo a un llamado, a una necesidad, fue revelado tu necesidad de tener un altar. Pero cuando ese altar lo consagras a Dios, ya no solo es un llamado, se convierte en un propósito específico. ¿Cuántos nos encanta que Dios te conteste? Señor, ¿me caso o no me caso? Señor, ¿voy o no voy? ¿Le pido disculpas o no pido? ¿Le hago el negocio o no le hago el negocio? Señor, o sea, pero tienes que levantar un altar si quieres que venga esa voz de Dios. Ahora, los altares que Dios aceptaba, ya vimos cuáles son: de madera, cubierta de bronce, de piedra y de tierra. A Moisés le pide que haga un altar de madera. En Éxodo 17, allá atrás, en Éxodo 27, del 1 al 6 lo pueden leer. Ahorita no lo leemos, pero léanlo, cómo le pide Dios que haga un altar de madera. Y el propósito de Moisés al levantar el altar, ¿cuál era? ¿Cuál era el propósito de levantar el altar? Fíjense, le estoy diciendo, el altar, cuando tú lo levantas, estás escuchando el llamado. Moisés escucha el llamado de Dios de levantar un altar. Ok, ahí está el llamado. Pero cuando lo levanta Moisés, ¿qué era el propósito? ¿Cuál era el propósito en qué se convirtió el propósito específico de ese altar? Invocar el nombre de Jehová, adorar a Dios. El propósito era traer la presencia de Dios en medio del pueblo. Entonces lo único que te estoy ejemplificando es un llamado, pero se convierte en un propósito, que es traer la presencia de Dios en medio del pueblo. Cuando tú tienes a tu manada en tu casa, ¿no te encantaría que la presencia de Dios esté ahí? Bueno, cada quien le dice a su familia como quiere, ¿no? La mía es manada, ¿no? Que esté la presencia de Dios ahí contigo, con ustedes. El propósito se cumple cuando el altar es consagrado al Señor. Son los altares que Dios le agradan. En los tiempos de la apostasía del pueblo de Israel, cuando el pueblo de Israel estaba de rebelde, cuando Elías confronta a Jezabel,
en el monte Carmelo. Elías sube al monte, no sé si recuerdan esa parte de la historia, cuando Elías sube al monte, y en el monte una de las primeras cosas que hizo Elías, ¿cuál fue? En la Biblia hay una historia de Jezabel. ¿Alguien se acuerda cuál fue una de las primeras cosas que hizo allá arriba? ¿No se acuerdan? En la periquera. Reconstruyó el altar. Dice que reconstruyó, o sea, estaba el altar del sacrificio, pero dice que lo reconstruyó. Lo primero que hizo fue reconstruir el altar. Yo espero que ahorita llegando a tu casa, en vez de irte a echar unos tacos, llegues a restaurar tu altar. Bueno, puedes pasar por los tacos, restaurar tu altar y después comerlos, ¿no? Pero, y me invitan, por cierto. ¿A cuáles vamos a ir, hijo? ¿Osvaldo? ¿Cuáles vamos? Al Chapala, al Primo, Jalisco, al Fili. Pero bueno, cuando Elías sube, lo primero que hace es restaurar el altar. ¿Por qué? Porque él necesitaba la presencia de Dios y el altar estaba arruinado. Lo que te quiero decir es, Dios viene a un altar que se encuentra en condiciones correctas, no perfectas, no te confundas, en condiciones correctas, en condiciones, me refiero a un corazón correcto, caminando en el camino correcto. Dios no busca gente perfecta, busca corazones correctos, corazones que estén caminando en lo correcto. ¿Para qué? Para que se cumpla el objetivo para el cual fue diseñado el altar, que es traer la presencia de Dios, escuchar su voz, sentir el manto de Dios que te cobija, que te abraza. ¿Alguien ha sentido alguna vez ese cobijo de Dios aquí o en otro lugar? Yo te quiero decir, ¿se siente horrible? De hecho, no te quieres salir. De hecho, no, pastor, sígale con la alabanza. Hijo, llevamos 2 horas y media. Sígale, otros 2 días aquí. O sea, porque es un lugar, es un refugio, es una seguridad, es plenitud de vida. ¿Y sabes qué es lo más padre? Que Dios no dice nada más es para domingos y para las noches de alabanza, así que ahí se ven. No, Dios dice es para siempre, porque la promesa en Isaías es que yo estaré contigo de tarde, de mañana y de noche, y a donde vayas yo iré. Entonces dice Dios, todos los días deberíamos de tener esa sensación, a la hora que sea o todas las horas, en la moto, en el baño, en la regadera, en el coche, cuando estás con tus hijos, con tu esposa, donde sea deberíamos tener esa sensación. Por eso es tan importante levantar un altar. Ahora, pregunta número 2, ¿por qué los hombres y mujeres deberían de querer tener un altar familiar para traer a Dios a su casa? ¿Por qué? Bueno, mi mujer hace trampa porque vive conmigo. Pero alguien que no sea mi mujer que nos pueda decir. No puedes, de hecho te faltó decir la palabra acá, porque tenemos un qué, amor, la casa, un gobierno teocrático. ¿Qué es un gobierno teocrático? Tú no digas. ¿Qué es un gobierno teocrático? Es el gobierno de Dios, donde gobierna Dios. En la casa, en su casa, hay un gobierno teocrático. Entonces ya estoy en segundo lugar. Soy el súbdito, ¿no? Soy el segundo de Faraón, diría José, ¿no? Porque el primero es Dios en nuestra casa. Es un gobierno teocrático. Las familias deberían de querer tener un altar de adoración de continuo, donde arda flama continuamente hacia Dios, para involucrar a Dios en sus vidas, en todo lo que hagan a cualquier hora y todo lo que suceda ahí en su lugar, en su casa. Por eso deberían las familias arder su corazón por tener un altar de adoración, un gobierno teocrático. ¿Sabes? Cuando tú vives bajo un gobierno teocrático, tomas decisiones adversas a las de este mundo. El dólar sube y a ti te cae más lana. El dólar baja y te quitan la lana, porque dice Dios, no dependes de la lana, dependes de mí. Tu moneda no es el peso, ni el dólar, ni lo que sea. Tu moneda, vamos a ponerle así, son los como se diga, ¿no? Son otros pesos, son diferentes. Los altares que, como les decía, que más se usaron en la antigüedad fueron los altares de piedra. Y cuando Dios pidió que armaran los altares de piedra, hizo una pequeña salvedad. Y quiero leerla, es así. Acompáñame de Deuteronomio 27. ¿Alguien me ayuda a leerle Deuteronomio 27, 4 al 6? Deuteronomio 27.
27 del 4 al 6. ¿Ya lo tiene alguien para que me ayude? ¿Alguien? ¿Tu hijo? Pero con voz acá, porque nos falló hoy el señor del micrófono. Ahí va. 27 del 4 al 6. Con comas y todo, hijo, por favor. Cuando, pues, hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal, y las revocarás con cal, y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre el holocausto a Jehová tu Dios. La misma salvedad que Éxodo, ¿cierto? No toques las piedras. Lo que les quiero reforzar, chicos, es que ¿cómo tenemos que llegar nosotros a nuestro altar? Genuinos, auténticos. Este versículo es para que recuerdes y tengas bien grabado que tú debes de levantar un altar genuinamente como tú eres. Ahora, hablándole a los hombres, si tú eres la cabeza del hogar, o si tú, mujer, eres la cabeza del hogar, tienes que ser como eres. Seguramente a tu esposa le encantaría que tú fueras, no sé, brunette, y que levantaras un altar así que bueno, que saliera hasta ciclones, y no así como los levanta Brunet, espectacular. Dice, yo no quiero que labres nada, auténtico. Oye, es que soy bien tieso. Tieso, levantas tu altar, porque en tu tiesidud vas a fluir. Y cuando tengas ya experiencia y lo hagas de continuo, lo tieso se te va a quitar. Pero si llegas siendo quien no eres, ¿qué tipo de altar estarías levantando al Señor? ¿Qué tipo de bendición va a recibir la persona auténtica que eres o la que no eres la bendición? De hecho, ni caería bendición. Por eso es tan importante entender esto. No levantes una piedra forjada, sé auténticamente quien tú eres, porque si levantas piedras forjadas, los que nos está diciendo el Señor, se profana el altar, se profana el altar, y eso ahí no va a haber bendición. Hay que ser auténticamente lo que somos delante de Dios para levantar nuestros altares y poder atraer realmente su presencia. Una de las causas más comunes de la desintegración familiar, una de las más comunes es la rutina. A veces pensamos que son muchas cosas, pero la más común es la rutina. Como entramos en rutinas, no nos damos cuenta que destruimos muchas otras cosas, y las justificamos. Es que yo trabajo así de duro para que tengan que comer. Yo te apuesto que tus hijos dirían, oye, pues comemos menos, pero está más con nosotros. La rutina nos desintegra. Y ¿sabes qué? Los que damos pie a la rutina somos nosotros mismos. Todos tenemos horarios diferentes dentro de la familia, por lo cual se hace tan difícil tener ese altar de adoración, ese devocional familiar. Y ahora cuando estudiamos esto y queremos esto, se convierte en un reto. Oye, pero ¿a qué hora? Es que yo llego a las 10 de trabajar y los niños están dormidos. ¿Qué? ¿El pastor quiere que los levantemos? ¿Está tonto o qué? Porque alguien tiene que tener la culpa, y la culpa la va a tener el pastor hoy. Pero tu rutina hace que no tengas ese devocional, y entonces no levantas un altar y te vas a decir, sí, sí quiero levantar. Uy, no, pero yo no me tengo que dormir. Uy, no, pero mi hijo ya se durmió. Uy, no, pero esto. Tienes que hacer lo que tengas que hacer, pero hacer, o te paras todos a las 5 de la mañana, esa hora lo hacen, o a la hora de la comida cuando estén todos juntos, pero tienen que tener ese momento de devocional, de altar. No necesariamente una prédica. Nosotros a veces cantamos ahí unos 5 o 10 minutos, a veces leemos, a veces oramos al anochecer cuando vamos a acostar a mis hijos, ahí nos juntamos los 4 y oramos. O sea, pero tienes que tener un momento. El altar tampoco tiene que ser algo tedioso, debe de ser algo que anheles. Los altares de adoración deben de empezar en tener una reunión familiar, en la mañana, en la tarde o en la noche, una reunión en la cual todos se concentren en lo que van a hacer, una hora en particular. En los tiempos de Israel, cuando eran esclavos, los que buscaban de Dios, los que no se habían apartado, hacían oraciones como familia, se juntaban en sus chozas y hacían oraciones, hacían pequeños devocionales, se compartía la palabra, se compartían las necesidades familiares, se bendecían a los que estaban ahí.
El otro vez estábamos orando y pongo de ejemplo a mi familia porque es con la que hago el altar en la casa, no puedo poner el ejemplo de nadie, pero con mis hijos hicimos ahí un altar y fíjense, yo le decía a Josh y a Ian, profetiza, profetiza, y se me quedaron así, digo, dile algo padre a tu mamá de parte de Dios. Sí, y agarra, están chiquitos. Y luego si yo les digo profetiza, se quedan, Simón, ¿no? Va a llegar un día donde ellos van a empezar a hablar y tal vez hablen puras tonterías, pero ¿sabes qué? Va a llegar un momento donde eso no va a ser tontería, van a empezar a fluir y al rato vamos a tener aquí 2 profetas nuevos. Entonces, amado, lo que te estoy diciendo es que tú y yo tenemos que ponernos a practicar, a chambear en medio de lo que estamos haciendo. No necesitas tocar el piano para hacerlo, necesitas poner. Ahora tenemos muchos medios, ¿no? Tenemos las bocinitas, el Bluetooth, tenemos canciones en nuestro Spotify o en nuestro YouTube playlist o lo que sea, ¿cierto? Entonces, con cualquiera puedes hacer tú un ambiente para preparar el altar. Ahorita hablo rápido del ambiente. Ahora, no dejemos que las problemáticas sociales, las problemáticas de familia vengan a interrumpir ese levantar del altar, porque imagínate, todos aquí vivimos una presión social cultural, aunque inconscientemente, conscientemente, que el negocio de enfrente le va bien, que el vecino ya cambió de camioneta, que resulta que ya de la escuela me llegaron que tengo que hacer los pagos de no sé qué, que tengo que pagar la renta. Entonces vivimos una presión social cultural y eso nos evita levantar los altares. Le das prioridad a todas estas presiones que al altar que tienes que levantar. Y la urgencia de hacer algo viene a tu vida para traer estrés. Y déjame decirte una cosa, un altar no se prende con estrés. Es el combustible menos indicado para levantar un altar y preparar un ambiente de adoración. Ahora, tercera pregunta, y con esta es la última y desenlazo. ¿Cómo hacemos para que todas estas cosas que nos de continuo se vayan de nuestras vidas? ¿Cómo hacemos para que todo esto se vaya de nuestras vidas? Todo eso que nos aflige, todo esto que no te ha permitido levantar un altar hoy en tu vida, ¿cómo le hacemos para que se vaya? Yo sé que va a decir, bueno, Paz, la renta pues sigue, hay que pagarla, no va a decir ni Dios me la puede quitar, porque sí te la pudiera quitar. Poniendo a Dios primero es una de las principales. Teniendo confianza en Dios, apagando la televisión, otra. Ser intencionales. Déjenme decirles algo, y yo me incluyo en el comentario. Todos tienen una cosa de estas. Todos. Hasta tú, ustedes también, qué mal. Les voy a decir una cosa. Esto ha venido a ser una bendición en muchos de los casos. Antes, ¿se acuerdan con los? ¿Te imaginas cuando tenías prisa? Uy, marqué el 3 en lugar del 2. Otra vez, ¿no? Y eran como 7, 8 números, ¿no? Y eras paciente. Esto vino a traer, y hay un estudio que me metí a verlo, que lo hizo de hecho ¿cómo se llama el creador de esto? Steve Jobs. Por eso no dejaba que sus hijos tuvieran iPads ni celulares. Esto genera dopaminas en tu cuerpo. Las dopaminas es lo mismo que produces cuando te drogas. Son lo mismo que produces la dependencia a la cocaína, es lo mismo que produce la dependencia al azúcar. De la misma manera esto te activa las dopaminas. Por eso tú y yo somos tan adictos a esto. No es que es de trabajo, la manga que. Todos tenemos alguna red social en el teléfono. Tenemos jueguitos. Y mira, te lo voy a decir delante de mi esposa, yo sé que esto me va a traer al rato una plática. Pero cuando yo llego con Ubaldo a una comida, saco mi celular y lo pongo ahí, lo que le estoy diciendo a Ubaldo, tú no eres más importante que lo que hay aquí. Y eso que lo amo. Cuando yo saco el celular porque estoy hablando con el doctor, le digo, espérame, es que esta sí es bien importante. Le estoy diciendo, tú no eres importante para mí, esto es importante.
Esto es lo que hacemos con el celular. Cuando tú le das un celular a tu hijo, y perdónenme, se los digo, es: no me importas, haz lo que te dé la gana. Eso, si el creador de esto lo sabía y no se lo daba a sus hijos, ¿por qué nosotros somos a veces tan tontos para así dárselo? Y no me lo tomen, no es nada personal, pero esto crea adicción, esto crea muerte. La muerte es separación. ¿Tú crees que contra esto te van a dar ganas de levantar un altar? No, pasa, es que aquí lo saco hasta con chimenea, mira. Es que aquí, mira, me puedo conectar ahorita a Hillsong en Australia. De hecho, estoy ahorita en Melbourne, Paz. ¿Quieres ver? No, me encantaría verte a la cara. Esto, amados, se ha vuelto socialmente muerte en nuestras manos. Muerte. Las mismas dopaminas que generan. De hecho, ahorita vieron cómo volteé, me llegó un mensaje y ya es inmediato. Yo creo que todos estamos igual. No sé, digan: ay, el pastor, hay que orar porque tiene un chamuco de iPhone. No, o sea, nos distrae. Y si yo me hubiera detenido ahorita a ver el mensaje, lo que les estaría diciendo es: me valen gorro ustedes, esto es importante para mí, aunque diga: sácate un moco. Ah, sí, o sea, le estoy dando más importancia a eso que a ustedes. De la misma manera, esto tiene más importancia que un altar de adoración, que el Señor. No me digas: es que aquí leo la Biblia, pastor. No, cuando tú tienes amor a lo que amas, te vas a las raíces. El leer un libro, y aquí está Iván. ¿Qué es mejor, Iván, el libro o la Biblia del iPhone? ¿Puedes darnos una de esas 10 millones de veces de razones? Tu cerebro no se acostumbra, no generas dopaminas, y cuando no generas dopaminas te concentras, te enfocas, y entonces imagínate si tú haces eso enfocado en un altar de adoración. La luz te cansa, te estás destruyendo la vista. Y miren, lo más chistoso es que lo entendemos y nos vale. ¿Cuántas horas? El cerebro se altera. Es que en mi Biblia le pico y sale, Paz, pero aquí mira, no, están 20, ¿qué? Ah, no, usted no sabe, Majo. Te mantiene vivo de alguna manera. La palabra es viva, hay vida en la palabra. Y aunque se oiga burdo, esto te está manteniendo vivo. El tú estás razonando, pensando, enfocándote. Cuando estás aquí no te llega un WhatsApp: ay, ¿quién es? No, estás aquí y estás leyendo. Porque en esta estás con los comerciales. Ay, estoy leyendo la Biblia. Ay, mira, me llegó un WhatsApp. Y por ahí lo lees, ¿no? Porque como eres multifuncional, puedes estar entendiendo lo que te está diciendo Dios y a la vez contestando el WhatsApp. Hasta manejan con el celular. El Espíritu Santo: te voy a dar el control del auto, Espíritu, mientras yo contesto. O sea, no, amado, de verdad, se los digo hoy con mucho amor, y me incluyo en mi comentario: busquemos ir dejando el vicio. Usémoslo para lo que fue diseñado, que es tal vez comunicarnos, tener un poquito más de fluidez en la comunicación y tener horarios para el WhatsApp. Eso sería. Yo voy a tratar de hacerme ese propósito. La verdad me cuesta mucho trabajo y lo digo delante de mi esposa. Un horario, ¿sabes qué? A las 10, a la 1 y a las 6 de la tarde veo mis WhatsApp. ¿Cuántos lo leemos todo el día? Las redes sociales sí, métete, pero usa 1 hora del día, 2 horas del día. Y me refiero no a 2 horas completas, sino 15 minutos a las 11 de la mañana y 15 minutos a las 9 de la noche. Vas a tener ansiedad. Cuando vayas a sacar tu Biblia, cómprate una de las chiquitas, las tenemos de promoción en la librería, y sácanla en lugar aunque ya sea más rápido. Pasa es que lo necesitaba ahorita porque si no se me iba a ir el que le estaba predicando. No, búscalo, así chiquitas, enséñale la chiquita, hija. Hija, tú cómprate tu chiquita así, tu chiquita, esa es una chiquita para ti, como yo.
Las chiquitas para mí son estas, no veo las otras, pero los que sí ven, háganlo, hijo. De verdad, eso segrega dopamina. Entonces, ¿cómo hacemos que todas estas cosas se vayan de nosotros? Sacarlas de nuestra mente, de nuestro camino hacia la presencia de Dios. A veces creemos que la liberación… Seguro, hijo, pero hay gente que no lo hace así. Así es. La palabra de hoy no es satanizar el teléfono. No estoy haciendo eso, ni estoy diciendo que esté mal. No me vayas a malinterpretar. Que quede claro en la cámara. No estoy diciendo que es una herramienta muy buena. El punto es que nos hemos dejado engañar y a veces creemos que la liberación, la sanidad y la restauración de la familia tiene que empezar en la iglesia. ¿Y sabes qué? No es en la iglesia. No es donde estamos hoy, en tu vida diaria, en tu casa, en tu lugar, en donde Dios te ha puesto. El verdadero generador, escúchame esto, del bien y del mal en el hombre nace en el corazón del hombre. El generador del bien y del mal está en el corazón del hombre. En tu corazón es donde nace la maldad o nace el bien. Y dice la palabra, de la abundancia del corazón. Y es por eso que cualquier cosa tiene que empezar, que vayamos a empezar. Si vamos a empezar a hacer altares de adoración mediante ambientes y crear un ámbito, que ahorita explico esas dos cosas muy rápido, tiene que iniciarse en tu corazón, no en tu cabeza, en tu corazón. Quiero hacer un altar de adoración, no empieza aquí. No es porque sí, lo que dijo el pastor estuvo chido y lo vamos a hacer. No, empieza aquí. Tengo anhelo, tengo necesidad. En el corazón empieza esa necesidad. Tiene que iniciarse aquí. Y tiene que iniciarse por uno, aunque sea uno en la casa. Empezando con uno. Uno tiene que iniciar el altar en la casa. Y el reto tiene que empezar hoy, a cumplirse hoy. Por eso venimos a la iglesia, por eso venimos al Rodea, para aprender. Ok, Dios quiere que hagamos altares. Tenemos que ejercer ese ministerio de levantar el altar nuevamente en casa. Levantarnos y restaurar el altar que está arruinado, que no hemos dado mantenimiento, que no nos ha importado. Queremos la presencia de Dios, levanta un altar en tu casa. ¿Quién quiere la presencia de Dios en su vida? Yo la quiero. Y ¿sabes qué? No la quiero de los domingos ni de los miércoles, la quiero de lunes a domingo. Y en años bisiestos, el 29 de febrero también la quiero. Todo el tiempo de continuo quiero la presencia de Dios, porque ¿sabes qué? La presencia de Dios trae paz, contentamiento, trae fruto del Espíritu, trae respuestas, trae bendición. Pero tenemos que levantar ese altar. Dios no quiere que hagamos altares físicos. A Dios no le interesa que tengas tu Biblia ahí abierta en la entrada. La Biblia del oso en la entrada, no abierta. Y siempre está en Job, ¿no? Dios no quiere un altar de esos. Dios quiere que tú y yo seamos los altares. Altares vivos, de tierra, forjados de piedra, auténticos como somos y cubiertos de cobre, firmes en la verdad que es Cristo. Los tres elementos los quiere en ti, los puso en ti. De hecho nos llamó piedras vivas, como se los dije. Ahora sí vamos a leerlo. Primera de Pedro, para que te lo lleves. Primera de Pedro 2, 4 y 5. Deja, yo te lo leo. Acercándose a él, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, como altares y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios. ¿Dónde se ofrecen los sacrificios? En los altares espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Piedras que ya no tienen adherencias a la carne, más que a la picaña, ¿no? Que ya no te mueve la carne, sino te mueve el amor que hay en ti, en tu corazón, hacia Dios, hacia la presencia de Dios. Piedras que caminan dirigidas, enfocadas, erguidas, levantadas, guiadas, activas, ungidas por el Espíritu Santo, que se enlazan con el Señor. Es lo que está diciendo ahí en Primera de Pedro 2, del 4 al 5.
Esas piedras son las que conforman los altares para traer la bendición y la presencia de Dios a nuestros hogares. Nuestros hogares van a crecer cuando se levanten altares de adoración. Altares de adoración. Dios si quiere, te lo digo, Dios quiere terminar lo que empezó contigo. Y aún a pesar de ti lo va a terminar. Pero qué mejor terminándolo de la forma correcta. Y si hacemos lo que el Señor nos dice, el Señor nos va a respaldar. Y acompáñame a Levítico 6. Levítico 6. ¿Nadie se ha perdido? No, ya vamos a terminar, Levítico está después de Éxodo. Levítico 6, 12 y 13. Déjame leerte Levítico 6, 12 y 13. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará. Esa es una promesa, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. ¿Cada cuándo tenemos que tener el altar fresco? Cada mañana. Y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él la grosura de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Fíjense, el propósito de Dios es que tu altar de continuo haya fuego, fuego del Espíritu, fuego de cambiar, fuego de ser transformados, una actitud correcta, un corazón dispuesto, un corazón que aunque haya cansancio se levanta porque el fuego está prendido. Un altar de adoración continuo, un altar que el fuego que tú levantes, eso es lo que atrae al Señor, es lo que levanta el olor fragante, es lo que levanta el olor que a Dios le agrada y que se levanta. Si tú hoy entiendes esto, hoy te vas con esto bien entendido y levantas un altar de adoración que sea sobre la más pura de las motivaciones. ¿Cuál es la más pura de las motivaciones? El amor. Cuando estás enamorado, dime qué no has hecho por amor. ¿Alguien quiere dar un? No se vayan. No, es que yo el otro, no. Fíjate, cuando estás enamorado, ¿qué cosas no hiciste? Qué tontería, no es cierto, qué romántico eras, o qué no hacías por amor, porque es la más pura de las motivaciones, el amor. Enamórate realmente de Dios. Si estás enamorado de Dios, va a fluir el altar. La más pura de las motivaciones para tu altar, es decir, el combustible, el gas, el fuego, el diésel, el como le quiere, el gasavión, lo como sea, es el amor. Enamórate del Señor tu Dios. Y cuando estés enamorado no va a haber problema para alegrarte en el altar. No va a haber problema para levantar una palabra profética. No va a haber problema para hablar en lenguas. No va a haber problema para ser constante en tu altar. No va a ser problema de ser espontáneo, persistente, activo, con buena actitud. Porque cuando amas haces lo que sea. Cuando no amas va a ser bien difícil mantener ese fuego en el altar. Pero si tú amas realmente la presencia de Dios, por eso te digo, cuando tú te enamoraste, cuando tú tenías una nueva o te has enamorado, ¿qué no haces por ella? ¿Qué no haces? Las mamás con sus hijos cuando son bebés y están súper enamorados, de hecho de grandes, pero de bebés, ¿qué no hacías? Te parabas cada 3 horas a darles de comer. En cambio tu marido te pide, oye, ¿me traes un vasito de agua? No, ve tú, ¿no? Pero tu bebé cada 3 horas, ¿cierto? Porque es la más grande de las motivaciones, el amor. Cuando tú lo haces con amor va a haber gozo, serenidad, va a haber dominio propio, tolerancia. El que se mantiene con un altar prendido nunca sabe lo que es el pesimismo, ni el desaliento, ni la inseguridad, ni la debilidad. Por eso Dios dice, yo me perfecciono en tu debilidad. Porque si eres un altar vivo, Dios se perfecciona y nunca entiendes qué es debilidad. ¿Débil y qué? ¿Incerticual? No, un altar encendido no figura nada de eso, no figura la derrota en tu vida, no figuran los tropiezos, no figura nada de eso. ¿Por qué? Porque en el altar te fortaleces de continuo, de valentía, de vigor, certeza, convicción, dirección. Y construir un altar siempre va a crear un ambiente.
Cuando tú levantas un altar, construyes un ambiente, se levanta un ambiente, un ambiente. Si yo soy de Cristo, debo identificarme con Él, ¿cierto? ¿Estás conmigo? Si somos de Cristo es porque nos identificamos con Él. Y la gente debería identificarme con Él. O sea, yo no necesito andar diciendo que soy cristiano, la gente dice, no, este es un seguidor de Cristo. Habla bien, todo le sale bien, le va mal y está bien. Ve, lo anda cojeando y dice que se siente ultra guau y lo demuestra, no necesita ni siquiera decirlo. La gente debe identificarnos con Él. Si tú eres la única piedra en tu casa, no seas una piedra en el zapato, sea una piedra viva. Sea una piedra viva. Una piedra viva, no una piedra en el zapato, porque aun cuando conoces de Cristo a veces hay muchas piedras en el zapato. Si una piedra viva, que tu conducta sea determinante para crear el ambiente que traiga la presencia de Dios. Cuando tú levantas el altar, humea el fuego y se crea un ambiente donde Dios viene a descansar. Él trae el cielo aquí a la tierra. La presencia de Dios es traer el cielo a la tierra y el ambiente de adoración. El altar es para traer la presencia de Dios, ¿cierto? Cielo a la tierra. Y el ambiente de adoración crea o nos hace respirar el reino de Dios, el gobierno de Dios. Esto es el altar hoy, por así decirlo. Aquí venimos a traer la presencia hoy. Pero lo que se levanta, la polvareda que levantamos, es el ambiente. Es cuando dicen, no, yo creo que ahí están bien locos porque siempre andan cantando. Es el ambiente, levantamos un ambiente, el ambiente donde viene a descender la presencia de Dios. Es el olor grato, el ambiente es el olor grato que levantas y que Dios lo huele y le atrae. El altar, te repito, es traer el cielo a la tierra, y el ambiente de adoración es es respirar el reino de Dios. Por eso levantamos altares, creamos el ambiente, que es el olor fragante que sube, y delimitamos ámbitos de gloria. Hace 8 días en matrimonios, Ubaldo nos decía, tu matrimonio es un ámbito de gloria. Tu trabajo debería de ser un ámbito de gloria, porque hay un altar y hay un ambiente, y entonces generas un ámbito de gloria. La iglesia es un ámbito de gloria. ¿Qué es un ámbito? Un ámbito viene de la palabra latina ambitus y significa permitir o describir un contorno o límite perimetral de un sitio o un lugar. Es decir, un espacio, un territorio donde tú dominas, por así decirlo, donde tú permeas, donde tú abarcas, donde tú hueles, por así decirlo. ¿Han visto a alguien que pasa y de repente dice, no, es fulanito, huele a pachuli, ¿no? ¿Cierto? Es un ámbito lo que generó, es un área delimitada de su presencia, de su olor. De la misma manera tú y yo debemos generar ámbitos de gloria, es decir, donde yo vaya, donde yo me pare, el ámbito de la presencia de Dios tiene que estar conmigo. Yo no voy a controlar lo incontrolable, pero mi ámbito, lo que me rodea, va a ser un ámbito de gloria, un ámbito donde se respira el olor fragante del Señor. Es el área contenida donde nosotros somos limitados, Dios es ilimitado, pero en mi área de limitación va a ser mi ámbito donde voy a levantar un ámbito de gloria para el Señor. Por eso los matrimonios son ámbitos de gloria, mi trabajo es un ámbito de gloria, cuando voy en mi coche es un ámbito de gloria. Nada que se suben y puedo fumar, no puedes fumar porque es mi ámbito para el Señor. O sea, los ámbitos es donde tú tienes injerencia. Tu vida es un ámbito de gloria. Tu misma vida es un ámbito de gloria. Tu familia debe de ser un ámbito de gloria para el Señor. Amén. Tus hijos, tus palabras que sean un ámbito de gloria. Este año el Señor nos está impulsando a ser personas de influencia, que tomemos realmente decisiones radicales. Por eso la iglesia, no sé si lo has visto, pero hemos empezado a hacer muchas cosas poco a poco. Cosas diferentes, ambientes que creen ámbitos de gloria, altares vivos de adoración, porque creemos fielmente que en los altares va a venir la presencia de Dios y va a haber profecía, va a haber sanidad, va a haber milagros, va a haber muchas cosas y van a entrar en este lugar. Amén. Los aires suelen cambiar solamente por su presencia. Y como papá espiritual, ¿me dejan ser papá espiritual?
a veces uno tiene que enseñar esto, ¿no? No es que sepamos o que seamos los mejores para hacerlo, pero un ámbito se crea en un ambiente, ¿no? Vamos a suponer, mi mujer y yo tuvimos no sé cuántos, 60 hijos, ¿no? No sé cuántos hay aquí. Vente, esposa mía. Estamos en la casa, ¿sale? Y vamos a crear un ámbito. Y le pido a mi hijo Iván que apague las luces de allá y las de allá. De mis 60 hijos, a mi hijo Iván es el que sabe dónde están las luces, ¿no? Y luego le voy a pedir a mi hijo George y a mi hijo Edu y a mi hija Lili, vénganse acá, hijos míos, con papá. No, pónganse ahí donde yo los vea, ¿sale? Y entonces a mis otros hijos, que son ustedes, digo, a ver, chiquitos, ¿no? No, creamos un ambiente